Mi nombre es Osvaldo Elías Armenta. Espero que se encuentren muy bien en esta contingencia. A continuación les explicaré un tema de la materia de máquinas eléctricas 1, que se nombra devanado ondulatorio o en serie de un motor de corriente directa. Bueno, para empezar necesitamos saber qué es un devanado. El rotor devanado o bobinado tiene unas bobinas conectadas a unos anillos deslizantes colocados en el eje. Las escobillas conectan al rotor con unas resistencias. Existen varios tipos de devanado en función de cómo se configuren las terminales de las bobinas. Tenemos 4 tipos, que son el devanado traslapado, devanado imbricado, devanado ondulado y devanado de tipo de ancas de rana. Bueno, un pequeño resumen de ellos. El devanado traslapado es aquel que cuenta con una o más vueltas en forma de trapezoide. Los extremos están colocados uno cerca del otro para que puedan conectarse a segmentos del conmutador adyacente. Después está el devanado imbricado, donde los extremos están conectados a dos delgas adyacentes. Dependiendo si es la delga siguiente, será una bobina de devanado progresivo. Si la delga es la anterior, será una de devanado regresivo. Asimismo, tiene tantas ramas como polos tenga la máquina. Esta característica hace que el devanado imbricado sea una buena solución para las máquinas de bajo voltaje y alta corriente. Y un pequeño resumen antes de empezar al devanado ondulado. El aspecto es similar al devanado traslapado, pero sus extremos están separados. Rodea la armadura antes de llegar al punto donde se comenzó. Son más fáciles y durante la operación las escobillas producen menos chispas. A continuación les explicaré más a detalle cómo es el devanado ondulado. Bueno, y para terminar el tipo de devanados, el devanado tipo de ancas de rana es una combinación entre el devanado traslapado y el ondulado. Entonces vamos a comenzar con lo que es el devanado ondulado de forma un poco más general. Bueno, el devanado ondulado, aquí tenemos en la figura 12, un devanado ondulado del rotor que es con 4 polos. Bueno, el devanado ondulado o serie es de otra manera de conectar las bobinas a las delgas del colector. En este arrollamiento, al final de la segunda bobina, se conecta una delga adyacente donde comenzó la primera, es decir, entre dos delgas adyacentes hay dos bobinas en serie, cada una de las cuales tiene un lado frente a un polo. El voltaje final es la suma de los voltajes inducidos frente a cada polo y no puede haber desequilibrio de tensión. Entonces, si la conexión se hace a la delga siguiente del devanado es progresivo, si se hace a la delga anterior del devanado es regresivo. En general, si la máquina tiene P polos, hay P medios bobinas en serie entre delgas adyacentes y se usan en voltajes elevados. Aquí tenemos lo que es la ecuación. YC es igual a 2 veces el número de bobinas del rotor más menos el signo depende si es progresivo o regresivo sobre P, que es el número de polos de la máquina. Aquí nos muestran en la figura 12 ya como es un ejemplo de devanado ondulado del rotor, y en la figura 13 tenemos el diagrama del devanado ondulado del rotor. Entonces pasamos a ver los otros tipos de bobinados ondulados. Entonces, para la primera instancia tenemos el devanado ondulado simple o en serie, donde Y es igual a Y1 más Y2, S es igual a D, igual a K y a continuación ahorita le explico cómo llegamos a estas fórmulas. Bueno, en un bobinado ondulado, después de recorrer un número de secciones inducidas igual al número de partes de polos, se completa una vuelta alrededor de la periferia de la armadura. Entonces se dice que un embobinado ondulado es simple o en serie, cuando al completar la primera vuelta alrededor de la periferia del inducido se va a preparar a la delga posterior o anterior a la número 1, de la cual se partió. Después de una serie de vueltas alrededor de la armadura, se habrán recorrido todas las secciones inducidas y llegará a la delga número 1 cerrándose el bobinado. En estos bobinados el paso conector resulta igual a la suma aritmética de los parciales, que es lo que tenemos aquí, YC igual a Y1 más Y2.
Entonces, como resulta imprescindible que el paso del colector sea un número entero, el número de delgas del colector y el número de pares de polos tienen que ser primos entre sí. Y al existir esta relación entre las delgas y ranuras del inducido por la fórmula S igual a D, que es igual a K por U, entonces K y U deben ser primos respecto al número de pares de polos. Y entonces así los bobinados ondulados simples no necesitan conexiones equipotenciales. Entonces ahora pasamos a otro tipo de bobinado o devanado, que son los ondulados, el devanado ondulado cruzado y sin cruzar. Bueno, les explico. Los cruzados, que son los que tenemos en la figura A, cuando después de haber completado una vuelta alrededor del inducido se pasa a la sección inducida situada inmediatamente después de la primera, este tipo de bobinado recibe el nombre de progresivo. Y el que es de bobinado ondulado sin cruzar, que es el que tenemos en la figura B, cuando después de haber completado una vuelta alrededor del inducido se pasa a la sección inducida situada inmediatamente antes de la primera. En este tipo de bobinado recibe el nombre de regresivos. Aquí tenemos la fórmula general de los bobinados ondulados, que es YC es igual a D, que es más menos 1 sobre P, que es el número de bobinas. En esta fórmula se tomará a más 1 cuando se desea el bobinado cruzado o progresivo y menos 1 cuando lo contrario se desea el bobinado no cruzado o regresivo, que es lo que explicábamos también en la presentación, en la página anterior. Bueno, en este tipo de bobinados tenemos un número de ramas paralelas. Los bobinados ondulados simples en serie solo tienen dos ramas simples paralelas que tienen igual número de secciones inducidas y en consecuencia resultan de igual valor a las FEMS generadas de ambas ramas. Esto hace que los bobinados ondulados simples en serie sean innecesarias conexiones equipotenciales. Bueno, una posibilidad de ejecución, las condiciones que deben cumplir los bobinados ondulados normales son las siguientes. El número de ranuras K debe ser primo con el número de pares de polos P de la máquina. El número de secciones inducidas U que forman a cada bobina debe ser primo con el número de secciones inducidas U que forma cada bobina debe ser primo con el número de pares polos P de la máquina. Entonces K y U deben ser primos de P. Bueno, ahora pasamos a lo que es este proceso de cálculo. Entonces partimos de los siguientes datos. Ya quedamos que K tiene que ser, debe ser primo con el número de pares de poros de P. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es la simbología, el número de ranuras K, el número de polos 2P, número de secciones inducidas por bobina U, tipo de bobina. Entonces, si tenemos un progresivo o cruzado, Y es igual a D más 1 sobre P. Ahí si tenemos regresivo o que es sin cruzar, Y debe ser igual a D menos 1 sobre P. Entonces el proceso del cálculo es el siguiente. La posibilidad de ejecución, como ya lo habíamos dicho, K y U deben ser primos de P. Entonces pasamos en el paso de ranuras, Y sub K debe ser igual a K, que es el número de ranuras, sobre 2P. Y también entonces pasamos al número de delgas del codo de todo. Esta sería la ecuación. D es igual a S igual a K por U. Y el ancho de sección Y sub 1 es igual a Y sub K por U. Paso de conexión Y sub 2 es igual a Y sub C menos Y sub 1. Y el paso de las escobillas es Y es igual a D sobre 2P. Entonces tenemos otro tipo de bobinado ondulado, que es el devanado ondulado simple con una conexión muerta. Bueno, en muchas ocasiones, especialmente en máquinas pequeñas, no se cumplen las condiciones para que sea factible la ejecución del bobinado. Bien porque el número de ranuras o el número de secciones inducidas tiene un divisor común en el número de pares de polos o por las dos cosas a la vez. En tales casos se ejecuta un bobinado ondulado anormal empleado un artificio consciente en suprimir una sección inducida y una delga del colector. Para ello se eliminan los extremos de una de las secciones inducidas de una bobina. Esta sección eliminada recibe el nombre de sección muerta.
Con esta supresión queda reducido el número de secciones inducidas en una unidad, con lo que el número real de secciones útiles quedará primo con el número de polos y, en consecuencia, puede ser aplicada la fórmula general de los bobinados ondulados, que es la que tenemos en la parte superior izquierda, que es y es igual a d más menos 1 sobre p, donde el signo depende si es regresivo o es progresivo. Y entonces D tenemos que D representa el número de delgas o también el número de secciones inducidas, es decir, es una unidad menor que la que resulta de multiplicar el número de ranuras K por el número de secciones por bobina normal U. Así pues, su valor entonces será D, que es igual a S igual a K por U menos 1. Los bobinados provistos de sección muerta son bastante usados, pero no son recomendables. ¿Por qué? Porque ya que tienen el inconveniente de aumentar en ciertos instantes las dificultades de la conmutación, por esta razón deben ser evitados, siempre que sea posible. Los bovinos ondulados en serie simple son provistos de sección muerta. Se enumeran normalmente, pero teniendo en cuenta al llegar a la sección muerta de saltarla sin numerar. Aquí tenemos una imagen donde están las ranuras, ranura 1, ranura 2 y ranura 3. Entonces ahí se muestra dónde está la sección muerta. Es la numeración de un bobinado provisto de sección muerta. Entonces pasamos a lo que es los cálculos. Esto es muy sencillo. Recordando, estos bobinados se diferencian de los normales en lo siguiente, que es la posibilidad de ejecución. Entonces K, I, O, U no son primos de P como en los anteriores, que en el devanado simple, de cruzado o no cruzado. Y el número de delgas del colector es diferente igual, donde el número de delgas es igual a S, que es igual a K por U menos 1. Bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que les haya quedado claro el tema y que tengan un excelente día y cuídense mucho del COVID. Muchas gracias.